Hola amigos, buenas tardes, soy Laura Ceballos. Quiero compartir con ustedes una serie de videos que quiero grabar acerca de los derechos. ¿Qué son los derechos? En este caso los derechos humanos, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y en dónde se encuentran los límites de estos derechos. Todo esto es parte de un curso sobre derechos humanos que tomé de la Universidad de La Haya y creo que es útil compartir con ustedes todo esto porque es momento de saber cuáles son nuestros derechos como audiencias, en dónde terminan los derechos de un periodista y en dónde empiezan los nuestros como audiencia. Pues bien, vamos a empezar. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los derechos humanos son derechos inalienables de todo miembro de la familia humana. Esos derechos se aplican a todos por igual por el simple hecho de ser personas. Los derechos humanos que se aplican a todas las personas son universales. Son inalienables porque nadie puede quitarle a otro esos derechos. Son preexistentes al derecho jurídico, es decir, antes de que existiera la enunciación de lo que es un derecho, ya los tiene una persona. Son independientes del derecho vigente, trascienden al orden jurídico y constituyen punto de referencia para evaluar críticamente a un derecho vigente. Tomando el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben actuar los unos con los otros en espíritu de fraternidad. La libertad, la igualdad y la dignidad son los pilares en los que reposa este primer artículo. De entre esos tres valores, la dignidad es el que más se enfatiza. De hecho, en la Resolución 41/120 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de normas internacionales en el ámbito de los derechos humanos, señala que la dignidad humana no es sino el valor fundamental de los derechos del hombre, porque la dignidad es el valor inherente a la persona humana y esa dignidad no se pierde jamás. Los derechos humanos, como reconocimiento al conjunto de derechos y de prerrogativas que tiene una persona, se pueden rastrear más o menos hasta la Ilustración. Y no es que antes no hubiera derechos, pero antes solo se reconocía el derecho natural de las gentes y de otros derechos como el sucesorio, el de posesión, el de heredar, pero el derecho personal no era la prioridad. Fue a partir de que nació el concepto de Estado que surgió la necesidad de que éste reconociera los derechos de las personas, aunque siempre prevalecieron tres derechos principales que fueron enunciados por John Locke: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Con la evolución del concepto de Estado también evolucionaron los derechos de los ciudadanos, y para finales de 1700, estos derechos fueron el núcleo de las luchas de resistencia de las personas a defenderlos. ¿Y de quién se defendían? Pues de los gobernantes que seguían tratando de burlar esos pactos sociales que se habían firmado. Así, la Revolución Francesa inauguró los tres derechos para elaborar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reconociendo que siempre han existido, aunque en el fondo tienen como finalidad recordar esos derechos. La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, según dicta tal declaración. El segundo documento que contuvo esos derechos fundamentales fue The Bill of Rights, producto de la independencia de las entonces 13 colonias que formaron los Estados Unidos. Y la misión principal fue garantizar esos derechos, así como crear tribunales que los hicieran respetar. Obviamente, entre las primeras declaraciones de derechos y los derechos que hoy tenemos, hay una gran carrera evolutiva. ¿A dónde quiero ir yo con esto? Pues a la Constitución Mexicana de 1917. Claro, hay más de 120 años de distancia entre aquellos documentos y pero nuestra Constitución se considera la primera de corte social y que determinó una serie de derechos que hoy son parte del catálogo de los derechos fundamentales de los mexicanos. Lo primero que enuncia es la confirmación de que los derechos humanos están garantizados a todas las personas que estén en el país,
Por ejemplo, prohibió la esclavitud, garantizó la educación general, la libertad de oficio o profesión, al salario, pero sobre todo hay 3 artículos que son fundamentales en esta plática. El derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de prensa y la asociación o reunión, entre otros muchos. Pero es aquí a donde yo quería llegar. Esos 3 derechos se enunciaron en un tiempo muy distinto al actual, ya que se estaba saliendo de una guerra, y debemos recordar que durante el Porfiriato nada de esos 3 derechos enunciados era posible, aunque estaban plasmados en la Constitución de 1857. En principio porque la ignorancia en aquel tiempo era casi total, y solamente un 18% de la población podía leer, aunque no lo hacían. Claro, solamente leían las personas ilustradas y que estaban dedicadas al gobierno, pero no eran ellos quienes deberían recibir la información que se quería dar. De hecho, los últimos 12 a 15 años del periodo porfirista, la prensa fue reprimida. Y de hecho, para evitar la propagación de escritos que pudieran despertar al pueblo, se secuestraban las imprentas. También se apresaban a los que se reunían y, claro, se sospechaba de todos los que podían inocular la semilla de las ideas revolucionarias. ¿Qué pasó entonces? Pues que la sociedad ilustrada, que estaba contra el gobierno porfirista, ya lo sabemos, inició una revolución. Y después de la larga lucha en 1917, se promulgó la Constitución de la que estamos hablando. Pues bueno, ese texto que enunciaba estos 3 derechos que hoy son considerados derechos humanos, se volvió tendencia en el resto del mundo y fue tomada como modelo de constituciones alrededor del planeta. Ahora bien, para que un derecho se clasifique como un derecho humano, se debe cumplir con una serie de exigencias de orden cualitativo. Los derechos humanos se encaminan a proteger los intereses más fundamentales de una persona. La idea general detrás de estos derechos no es garantizar una libertad general, sino garantizar eso que es fundamental para la existencia, la integridad y el desarrollo de esa persona en particular. Y los derechos humanos se concentran en ámbitos en donde hay un riesgo permanente a ser violados. Por ejemplo, se piensa en la libertad de prensa como una constante de la humanidad, pero a lo largo de todos los siglos. Vamos a ver qué dice textualmente el artículo 6 constitucional, primer párrafo, de la Constitución actual. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y poquito más adelante dice, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Esta definición, este fragmento del artículo 6, tiene 2 extremos súper importantes. Por un lado, dice que el Estado garantiza que la prensa tiene total libertad para publicar todo aquello que considere que es noticioso y que merece ser conocido por el pueblo. El otro extremo es que esa información no debe atacar la moral, los derechos de otras personas, ser causa de algún delito o bien que perturbe el orden público. Yo siempre veo los derechos como una moneda, tiene 2 caras. Por un lado beneficia al que lo detenta, pero por otro lado implica una obligación. En este caso, nuestra generación está atestiguando un desborde en la apelación a los derechos humanos. Esto antes era impensable. No nos tenemos que ir mucho más atrás en el pasado. Nada más el sexenio anterior o el anterior al 2012-2018. Cualquier periodista que decía alguna cosa que fuera contraria a algún gobierno, lo menos que podía contar era con ser vetado. Tuvimos ejemplos muy claros, como la periodista Carmen Aristegui, que sufrió 2 vetos por decir algo que era de dominio público. Sin embargo, no se apela a que la gente ataque a un periodista por lo que piensa. Nadie quiere eso. Nadie quiere que hoy los periodistas dejen de decir la verdad. Hoy lo que queremos es que los derechos que tanto han querido que se respeten no sean desbordados por ellos mismos. Un periodista tiene como obligación decir la verdad.
Eso no significa que se autocensure, tampoco queremos llegar a eso, pero sí que el periodista sea capaz de distinguir que con sus informaciones puede A, atacar la moral, B, atacar los derechos de otras personas, C, ser causa de algún delito y D, perturbar el orden público. Si los periodistas se amparan bajo su libertad de expresión para publicar todo lo que llegue a sus manos sin considerar la forma en que lo hacen, están poniendo en peligro la libertad de nosotros los mexicanos, porque no salvaguardan nuestro derecho como audiencias para recibir esa información. Es evidente que un periodista debe de ser capaz de distinguir entre información y lo que hoy llamamos fake news, que son noticias falsas, noticias escandalosas, amarillistas, que no tienen razón, que pueden ser pagadas con el único fin de golpear a una persona o simplemente que quieren distraer la atención de lo verdaderamente importante. Hablando de derechos, nuestro derecho como audiencias es exigirle a la prensa que nos brinde información cierta, no basura, no falsa, no que ponga en peligro a miles de personas, que nos exponga a males mayores. ¿Qué necesidad hay de incitar al pueblo para convertirse en una turba furiosa, que salga a las calles, que inicie un movimiento social de consecuencias violentas por una información falsa? Con lo que hoy, a lo largo de muchas horas hemos visto y oído, nos queda claro que no queremos más una prensa que difunda basura. No queremos una prensa que bese los pies de un mandatario, tampoco es eso, no estamos en esos tiempos, pero sí que respeten la libertad de las audiencias y que tomen en consideración que tenemos un presidente que lejos de manotear, que lejos de censurar, que lejos incluso de pedir autocensura, apela a que sean los medios los que regulen a los medios, es decir, que los medios sean los mismos que decidan, que decreten hasta dónde llegan sus informaciones. Creo que todos quedamos un poquito esperando que saliera el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Secretaría de Gobernación a poner un hasta aquí a toda esta ola de periodistas que agitan su título, enarbolan sus premios nacionales, pero no se detienen a pensar en el daño que le hacen al pueblo. Es que no estamos queriendo que lustren la imagen del presidente, eso es innecesario, eso es consecuencia de lo que haga él o deje de hacer. Entiendan, lo que nosotros como audiencias exigimos es veracidad, no objetividad. Sabemos que todo el mundo tenemos una tendencia u otra, pero que no nos lastimen con desinformación, que no nos orillen a tomar decisiones que podemos lamentar a muy corto plazo. El colapso del sistema de salud está en riesgo de desbordarse si es que la gente hoy, que escuchó al periodista ayer en la noche decir que no hagan caso a las recomendaciones de salud que todas las noches sale el subsecretario a dar, es poner en riesgo la salud y la vida y la estabilidad de miles de personas del país entero. Las consecuencias pueden ser muy graves si se contagian 50, y si se contagian 100, y si se contagian 1000, si se ha podido contener hasta este momento el creciente número de contagios, es porque hay un plan. No podemos imaginar que lo que dice el presidente es perfecto. Por supuesto que como hombre, como ser humano, él y todas las personas que están trabajando pueden tener errores. Eso no significa que seamos dolosos para mentir, para difundir noticias que ponen en peligro no al presidente, a nosotros mismos. Ojalá y seamos conscientes de que sí, mis derechos tienen un peso, tengo derecho a difundir, tengo derecho a informar. De lo que no tengo derecho es de poner en riesgo a los demás, si con lo que yo informo y si con lo que yo digo lastimo, causo pánico, provoco quizás una revuelta,
y en este caso miles de personas potencialmente en peligro de enfermar. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta pronto.